buenas tardes, hermanos. Es un gran privilegio el poder compartir con ustedes este domingo 21 de junio la reflexión en el texto del Evangelio que corresponde para este día. Vamos a reflexionar entonces en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículos del 23 al 39. El tema de nuestra reflexión es: sean discípulos dignos de su maestro. O tal vez sería mejor pensar: seamos discípulos dignos de nuestro maestro. Estamos en un texto del Evangelio que tiene una característica especial. Al leer esta porción bíblica, pareciera que fueran pequeños dichos de Jesús, tal vez expresados en distintas ocasiones, que alguien juntó, y a la primera impresión como que no tienen mucho en común, o como que entre las líneas que están insertadas en el texto hay algunas que no tratan del mismo tema. Sin embargo, ya estudiando el pasaje, mis hermanos, el tema base, el tema clave de la enseñanza o del Evangelio en este domingo es el discipulado. Él estableció un grupo de 12 discípulos, a ellos está enseñándoles, pero también a todos los seguidores que están con ellos, y ahora nos enseña a nosotros. Y qué enseñanza tan oportuna, mis hermanos, porque realmente nuestras iglesias hemos descuidado lo que es el discipulado. Nos conformamos muchas veces con que la persona se acerque al altar, como se decía antes, se alce su mano, reciba al Señor, y nos descuidamos de esa tarea tan importante que es el discipulado. Y no nos estamos refiriendo a unas cuantas lecciones doctrinales que se dan previo al bautismo, sino que nos estamos refiriendo a ese caminar junto al discípulo y enseñarle cómo es esa vida de discípulos. El Señor sabe que los va a dejar solos, y entonces Él está preocupado porque los hermanos, los que le siguen, toda la gente que está cerca de Él, sepa qué significa ser discípulos. Y vamos a tratar de hacer esta reflexión de una manera sencilla, tomando ciertas preguntas y tratando de responderlas a la luz de lo que el pasaje nos indica. Ese texto, antes quiero decirlo, da seguimiento a la enseñanza que Jesús dio en el capítulo anterior. Es una serie de sermones que el Señor dio a sus discípulos con indicaciones bien claras de lo que sería su vida al seguirle, ¿verdad? El seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús no es sencillo. Aquí vamos a ver esas características que tiene. Entonces, la primera pregunta que hacemos es: ¿cuál es el nivel del discípulo? No es mayor que su Señor, dice la palabra. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Muchas veces nosotros tenemos estudios teológicos avanzados, doctorados, maestrías, conocemos mucho el texto, y puede ser que en determinado momento nos lleguemos a atrever hasta cuestionar el texto. Pero tenemos que entender que ese sentimiento de superioridad no cabe en el discípulo. El discípulo verdadero se mantiene humilde delante del Señor, aun cuando ya su conocimiento de discípulo y su actitud de discípulo sea avanzada. Y esa actitud, mis hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es esa actitud del discípulo? Aquí el Señor dice: así que no los temáis, porque hay enemigos en el camino del discípulo que el Señor señala claramente, obstáculos que va a enfrentar
autoridades o potestades, podríamos decir, que va a enfrentar. Pero el Señor les dice, ellos solo pueden dañarlos temporalmente. Ellos solo pueden dañar su cuerpo. Pero témanle a Dios, temed a Dios, porque Él sí puede dañar el cuerpo y el alma. Es decir, aquí hay una enseñanza que también muchas veces hemos descuidado. Se nos enseña en la iglesia, se nos predica de que hay que confiar en el Señor, que hay que estar tomado de la mano del Señor, que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, que el Señor es perdonador. Pero también tenemos que enseñar a temer a Dios. Y no es ese temor como de miedo, sino es un temor reverente. Siempre se hace énfasis en eso. Temer al Señor porque Él tiene potestad sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma para vida eterna. La siguiente cuestión es ¿cuál debe ser el caminar del discípulo? Y aquí habla el Señor Jesús en su enseñanza de que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Y entonces está haciéndose referencia también a aquellas personas que actúan en la oscuridad, en lo secreto, pensando que de esa manera se van a librar de la mirada de Dios. El caminar del discípulo debe ser a la luz del día, no esconder absolutamente ninguno de sus actos. Y aquí nos referimos a la actividad de proclamación, a la actividad de enseñanza, pero también a la vida de servicio, a la vida de familia, a la vida laboral que nosotros tenemos como personas, y en todos los aspectos, en todas las áreas en que nosotros nos movamos, siempre tenemos que actuar como a la luz del día. Es decir, no hacer aquellas cosas que se tienen que hacer en lo oscuro, en lo secreto, en lo oculto. Una vida del discípulo está abierta a la mirada de las personas, al escrutinio de la gente. Hay un comentarista que dice que la iglesia está bajo la mira de las grandes empresas del ocio y también de los periodistas. Tal vez nosotros en los pueblos pequeños no lo podemos ver, pero la iglesia en lo general está bajo la mirada de ellos. Y estas empresas del ocio y los periodistas están listos para ver el error de la iglesia, pero nunca señalan los aciertos de la iglesia. Pero entonces, sabiendo que estamos bajo la mirada de las personas, nuestro actuar en todas las áreas de la vida debe de ser a la luz del día. No haya nada que tengamos que esconder, o mucho menos de lo que tengamos que avergonzarnos. En algunas ocasiones como iglesia, como pastores, enseñamos esto a las personas cuando ya se les está aplicando un proceso disciplinario o cuando se les está amonestando por algún actuar que no haya sido conveniente. Después tenemos también cuánto vale la vida del discípulo. Mis hermanos, en este texto el Señor hace una comparación de la vida del discípulo con la de un pajarito. Y esto es muy interesante porque el Señor también ya en el Sermón del Monte nos ha dicho que nosotros no nos afanemos, ¿verdad? Porque aún esos pajaritos que no siembran, ni trabajan, ni hilan, tienen siempre su mantenimiento. Aquí la expresión es diferente. Ya no se está relacionando a eso, sino que ahora dice, no se vende un pajarito por un precio. Y ese precio, ahí dice un cuarto, que pareciera que es nada. ¿Cuánto puede costar un pajarito? Pero está poniéndole un precio que para enseñarnos que nosotros valemos mucho más para el Señor. Mis hermanos, ¿cuánto valemos para el Señor? Aquí dice que cada uno de nuestros cabellos están contados.
Y eso lo podemos interpretar nosotros como para enfocarnos en que no podemos disponer de nada de nosotros, pero también entender ese cuidado que Dios tiene con nosotros incluye el conocernos, el valorarnos. Entonces el discípulo es valioso para el Señor. Ahora, la parte final del texto, y que creo yo que es la enseñanza clave que encontramos en este evangelio, es cuál debe ser la decisión del discípulo. Y tal vez hubiera sido bueno que empezáramos por ahí, mis hermanos, haciéndonos la pregunta: ¿usted ya decidió ser discípulo de Jesús? ¿Usted ya decidió ser seguidor de Jesús o seguidora de Jesús? Porque muchas veces nosotros nos conformamos con ir a la iglesia el domingo, alabar al Señor ahí, pero ningún compromiso. No hemos decidido comprometernos en la causa de Cristo. Y ahí es donde ahora el Señor enfoca que la clave del discipulado está en esa decisión que esos 12 que Él había escogido ya la habían tomado. Ahora la pregunta es si nosotros también ya tomamos esa decisión, la decisión de seguir a Cristo. Esa decisión, aquí el Señor la analiza desde dos aspectos. Uno es cuánto tenemos que dejar para seguir a Cristo. Aquellos 12 dejaron sus familias, dejaron su casa, su trabajo y siguieron a Jesús. Lo que más ilustra esto que les estoy diciendo es los 4 pescadores que el Señor llamó al principio, según Mateo. Estaban en sus barcas, remendando las redes, pero todo lo dejaron y le siguieron, porque Él les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cuánto tenemos que dejar? Y tal vez hoy el Señor no nos está pidiendo que dejemos nuestro trabajo, que dejemos nuestra familia, que dejemos lo que somos, pero sí nos está pidiendo decidirnos a ser discípulos del Señor. Entonces eso tiene un costo. Y aquí lo ilustra el Señor dejando padre, madre, familia, como les decía, pero no es tan literal que tenemos que dejar a nuestra familia, pero darle prioridad al servicio del Señor. Y sí, hay muchas cosas que nos va a tocar que dejar. Algunos compromisos sociales los vamos a tener que dejar cuando nos corresponde servir en la iglesia. Algunas actividades sociales o deportivas que hacíamos antes ya no las podemos hacer porque estamos comprometidos con el Señor para algo. La prioridad debe ser el Señor. Entonces, eso nos hace ser dignos de ser discípulos, de ser llamados discípulos del Señor. Él dice aquí que ha venido a poner disensión, que ha venido a poner guerra, pero se refiere precisamente a esa disensión entre la familia y mi compromiso en la iglesia, que no es una guerra literalmente, pero que muchas veces se convierte en tener que explicarle a la familia por qué hoy no vamos a ir al paseo que habíamos planeado, porque hay un compromiso con el Señor. Y significa también un seguimiento en el cual nosotros decimos: ya no vamos a ver hacia atrás, porque hemos tomado la cruz de Cristo. Y esta enseñanza, hermanos, es algo que llama la atención. Tomar la cruz de Cristo. Eso se puede ver como un caminar, como Jesús caminó hacia su meta, que era la cruz. Y no cargando la cruz literalmente, pero sí llevando sobre nuestros hombros la responsabilidad de la expansión del Evangelio. El ser comprometidos con el Señor y amarlo a Él, seguirle. Y si le seguimos, dice la palabra aquí al final, somos dignos de Él.
y el que no le sigue no es digno de ser su discípulo. Hay un texto con el cual yo quiero terminar y es el versículo 39 que dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este es un texto, el número 39 de la porción bíblica, en el cual nosotros tenemos que reflexionar, porque muchas veces buscando la solución de un negocio o la consumación de una actividad que hemos estado esperando, descuidamos al seguir al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que verdaderamente nosotros nos dispongamos a ser discípulos dignos